y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hola familia, estamos otra vez aquí con el gusto de saludarles nuevamente y con el privilegio de compartir la escritura con todos y cada uno de ustedes. La semana pasada empezamos el capítulo 22 de Hechos y hoy lo vamos a concluir extendiéndonos para iniciar el capítulo 23. Los judíos de Jerusalén habían tratado de matar a Pablo, pero los soldados romanos lo impidieron, llevándole a la fortaleza militar por orden del tribuno. Pero los judíos seguían a los soldados que llevaban a Pablo gritando: ¡muera! Pues ese era su deseo. Pablo pide permiso para hablar al pueblo, y el pueblo lo escucha al oír que hablaba en lengua hebrea. Y entonces cuenta su testimonio, empezando por decir quién era, celoso como cualquier judío de Jerusalén, y explicando cómo perseguía a los creyentes en Yeshua, su encuentro con Yeshua, su conversión a él y lo que estaba ordenado que hiciera. Y les decía que él había sido escogido para conocer la voluntad de Dios, conocer al justo y oír la voz de su boca.
pues era llamado a ser enviado lejos a los gentiles. Recordemos esas últimas palabras de su testimonio después de contarles que a través de Ananías había recibido la vista y que Dios lo había escogido. Hechos 22, 17 al 21 dice: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo último que Pablo dijo fue que Yeshua le dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto implicaría un golpe al sistema religioso de ese tiempo, pues hay al menos 3 puntos en esta declaración. Primero, ¿quién es aquel que con autoridad enviaba a Pablo? Segundo, ¿a quién enviaba? Y tercero, ¿a dónde lo enviaba y a quiénes era enviado? Vayamos por partes. Primero, ¿quién y con qué autoridad envía a Pablo? Recordemos que Pablo había sido enviado a perseguir a los creyentes en Yeshua por las autoridades de su tiempo, ancianos reconocidos. Pero ahora, ¿quién lo enviaba a los gentiles? ¿Qué autoridad tenía y quién se le había dado? Una vez le preguntaron a Yeshua que con qué autoridad hacía lo que hacía. Leamos el pasaje donde está esa historia. Lucas 20, 1 al 8 dice: Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los sacerdotes, fariseos y ancianos eran personas que recibían autoridad de los hombres, pero a Yeshua, ¿quién se la daba? Él enseñaba y hacía como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿De parte de quién tenía esa autoridad notoria? No era de los hombres, era de arriba, de lo alto. Y solo los nacidos de arriba, por la voluntad de Dios, son los que pueden someterse a esa autoridad divina. ¿Y tú? ¿A quién reconoces como autoridad? ¿Y cómo se reconoce quién es la autoridad en tu vida? Romanos 6, 16, dice Pablo: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hechos 5:29 dice: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién es el primero en tu vida? Por orden, el ser más importante de tu vida debe ser Dios, y Él pondrá orden en el resto de la lista y además te indicará lo que debes hacer. Pablo ahora se va a sujetar a la autoridad de Dios, no a la de los hombres. Pero vayamos ahora al siguiente punto. ¿A quién está enviando Dios? Sí, el otro punto es Pablo, a quien Dios estaba enviando. Pablo era fariseo de fariseos, celoso de Dios como lo era cualquier judío. Estaba bajo la autoridad de ancianos y líderes religiosos, pero ahora estaba bajo la autoridad de aquel que no era reconocido entre ellos. Y Pablo, en un tiempo atrás, no lo reconocía hasta que tuvo ese encuentro, y en sus cartas muestra de quién es siervo. Romanos 11:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esa es la autoridad del Mesías. Y sus siervos son siervos por amor a Él. Si eres siervo de Dios, ten por seguro que Él te va a enviar a cumplir un propósito. Pues no se trata de
salvarte sin que tenga planes para ti. Salmo 138:8 dice, Hashem cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Hashem, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Desde luego, los que somos siervos de Dios tenemos la encomienda de ir y hacer discípulos, proclamar el Evangelio, pero también hay diversos dones y ministerios que el Señor da para que seamos de edificación a su pueblo en un área específica. Y de eso trata el tercer punto, el ministerio específico al que Dios enviaría a Pablo. El tercer punto es los gentiles. Entre los judíos, y más en Jerusalén, un gentil solo podía ser pueblo de Dios mediante ciertos prerequisitos, en especial la circuncisión conforme al rito de Moisés, como lo estudiamos en Hechos 15. Pero Pablo enseñaba que es por medio de Yeshua, y estos puntos atentaban contra el sistema rabínico de ese tiempo. Y hoy sigue pasando eso. Con esto en mente, esa declaración de Pablo diciendo que Yeshua le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, y con todo lo que implicaba esa declaración, abre tu Biblia en Hechos 22, a partir del versículo 22, y sigamos con la historia. Preparados para recibir lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Leamos. Hechos 22 al 24 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Parecía que el testimonio de Pablo estaba siendo recibido por los judíos, pues escuchaban con atención, pero lo último que dijo Pablo no fue del agrado del pueblo. Y ya vimos cuál fue esa última palabra, pues hasta ahí le oyeron. Esto nos confirma otra vez que para un judío es inconcebible que los gentiles tengan parte en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sin pasar por la serie de requisitos previos que el sistema rabínico había creado. Y se desató la gritería de los judíos, diciendo al tribuno, este hombre debe morir, pues no conviene que viva. Y gritaban mucho, haciendo un escándalo, arrojando sus ropas y aventando polvo. Y el tribuno mandó que le hicieran confesar con azotes dentro de la fortaleza, porque los judíos gritaban que no era conveniente que estuviera vivo. Quítalo de la tierra. Al sistema de este mundo no le conviene que vivamos. Se escandalizan cuando hablamos de la verdad y andamos en ella. Constantemente somos puestos para recibir azotes. Salmo 44, 20 al 22 dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Este pasaje dice que si extraviamos el nombre de Dios, si no priorizamos su fama, sus intereses, su palabra, Él lo descubriría. Pues sabe lo más oculto que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Pero por causa de mantener su fama, por causa de su justicia, su verdad y su buen mensaje, nos matan cada día, considerándonos como ovejas al matadero, dignos de muerte, pues no conviene a los intereses de este mundo. Así que, si tu fe es auténtica, no te extrañe que seas afligido y angustiado por causa de la verdad. No extravíes el nombre de Dios ni levantes tus manos a favor de este mundo. Mantente firme en la verdad, inamovible de la justicia, pues en proteger la justicia hay grande galardón. Bien, sigamos. El tribuno quería saber la razón del clamor del pueblo en contra de Pablo, así que manda a azotarlo con el fin de conocer la supuesta falta de Pablo que había provocado la indignación del pueblo. Leamos lo que pasó. Hechos 22, versículos 25 y 26 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. El tribuno sabía que Pablo no era egipcio. Y cuando lo ataron para ser azotado,
Pablo pregunta al centurión si estaba bien azotar a un ciudadano romano sin previo juicio para ser condenado. Esta pregunta hizo que la orden de azotarlo se detuviera. Así que el centurión dio aviso al tribuno y le dijo: ¿qué harás? Pues este hombre es ciudadano romano. Ahora, cuando escuchamos la palabra azotes, nos imaginamos un látigo simple. Pero en la época romana del primer siglo, los instrumentos de azote eran de cuero y con diferentes puntas metálicas y desgarradoras, y podrían hacer morir a alguno que no soportara algunos golpes de ellos. Los romanos estaban exentos de ese castigo, si primero no tenían un juicio previo y se demostrara que eran dignos de ser azotados con esos instrumentos. Ellos gozaban de ese derecho, pero los que no eran ciudadanos romanos, para ellos no era necesario el juicio. Podían ser azotados en cualquier momento y en cualquier lugar. Leamos la respuesta del tribuno al saber que Pablo era ciudadano romano. Hechos 22, 27 al 29 dice: vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Después de darle aviso, el tribuno le pregunta a Pablo si era ciudadano romano. Y este le contesta que sí. Ahora, la declaración del tribuno acerca de su ciudadanía delata que era hombre de recursos altos, pues afirma que la ciudadanía romana le costó una gran suma de dinero. Sabemos que Pablo no era un pobretón, pero tampoco era hombre de grandes riquezas. ¿Cómo adquirió la ciudadanía? Pablo respondió: yo soy ciudadano romano de nacimiento. Tarso era una colonia romana, y los que habían nacido ahí gozaban de derechos civiles que garantizaban su protección en asuntos legales y jurídicos. Soldados y jefes militares sabían que era ilícito azotar, encadenar o encerrar a un ciudadano romano sin previo juicio, pues era un delito que tendría pena grave. Así que aún el tribuno tuvo miedo por haberle atado, pues la ley romana decía que aquellos que castigaran a un ciudadano romano sin el proceso debido recibirían el mismo castigo. Qué curioso que el mundo ofrezca ciertos derechos para nuestra protección, solo por haber nacido en este mundo, aunque no seamos de este mundo. Saber usar nuestras credenciales en tiempo apropiado será bueno, pero también implica responsabilidad, como dijo Yeshua: dale al César lo que es del César. Pablo conocía sus derechos como ciudadano romano. Es importante, pues, conocer nuestros derechos civiles, pues en algún momento apropiado podrás hacer buen uso de ello. Y cumple tus deberes. Continuemos. Hechos 22, versículo 30 a Hechos 23, versículo 1, dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El tribuno, deseando saber cuál era el delito que Pablo había cometido en contra de los judíos, lo libera de las cadenas, lo saca de la fortaleza y lo pone frente a los líderes religiosos que había mandado a llamar. El tribuno espera con esto descubrir la verdad del asunto. Entonces Pablo fija sus ojos a todo el concilio y les dice: varones hermanos, hasta ahora yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia. Hasta ese momento me he comportado delante de Dios con esa capacidad completa que me hace saber lo bueno que gobierna mi vida. Vivir con completa buena conciencia no significa que no te equivoques, sino que sabes cómo comportarte, cómo conducirte en lo bueno. Y más si sabes que la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable, lo completo. Primera de Pedro 3, versículos 13 al 17 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La facultad de comportarse debidamente, de tal manera que te sepas bienaventurado, sin temor de los que quieren hacerte daño, y el saber que cuando hablen mal de ti falsamente como de malhechor, serán avergonzados los que te calumnian, producen una completa buena conciencia. Salmo 119, versículo 78, dice, Yevoshu Tzerim, Kisheker y Tuni. Esto es, serán confundidos los soberbios, porque con falsedad me calumnian. Boshu, serán avergonzados, perjudicados los soberbios, los Tzedim, por sus calumnias. La calumnia, como otras cosas que hemos aprendido, es una característica de los soberbios, propia de ellos, de los que toman distancia con la Torá y el Evangelio, y su fin es ser confundidos, avergonzados. Tristemente, muchos que dicen ser creyentes, que se hacen llamar hermanos, producen esta característica, la calumnia, y les mancha la buena conciencia. Y entonces, tarde o temprano, sufren vergüenza. La segunda parte de este versículo dice, Ani Ashiach befikudeja. Esto es, yo conversaré con tus mandatos. Y esta es la acción para protegerse de la calumnia de los soberbios y de calumniar. Es la manera de producir o adquirir total buena conciencia delante de Dios, quien ha de proteger con su paz nuestros pensamientos en Cristo, en Yeshua. Ani Ashiach befikudeja. Yo tendré conversaciones con todas aquellas cosas que has encargado que protejamos, tus mandamientos, tus promesas, tus testimonios. Cumplir con el encargo nos mantendrá ocupados en lo que es bueno, y las dichas de lo alto estarán en nosotros, es decir, seremos bienaventurados. Procuremos, pues, adquirir buena conciencia, ocupándonos, cuidando nuestro comportamiento y nuestra conducta en lo que Dios nos ha encargado. Bien, después de que Pablo dijo que se había comportado con completa buena conciencia, leamos lo que pasó luego. Hechos 23, versículos 2 al 5 dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Después de que Pablo expresó su fidelidad a Dios y su buen comportamiento, teniendo encima unas acusaciones serias y graves, Ananías, el sumo sacerdote, manda que lo golpeen en la boca. Y vemos una reacción de Pablo que nos muestra que, aunque tengamos buena conciencia, podemos equivocarnos en nuestra conducta. Conservamos la buena conciencia, aún en nuestros fallos, cuando procuramos corregir oportunamente. Al mandar golpearlo en la boca, Pablo tiene una reacción que no esperaríamos. Le responde al sumo sacerdote Ananías, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas para juzgarme y mandas a golpearme quebrantando la ley? Pablo conoce la Torá y sabe que no es correcto lo que hace Ananías, pues la ley tiene procesos específicos para el juicio, los cuales no se estaban obedeciendo. Y los presentes le dicen que Ananías es el sumo sacerdote. ¿No lo sabía Pablo? Pues él mismo dice que no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Y cita Éxodo 22, 28, que dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Por qué Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote? Unos piensan que es por estar ausente mucho tiempo fuera de Jerusalén. Otros piensan que era por un problema visual que tenía Pablo.
No pudo distinguir al sumo sacerdote, que debía estar vestido de manera particular para que fuera reconocido. Pero cualquiera que haya sido la razón, el punto es que no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Y prontamente justificó su error, buscando enmendar su comportamiento. Podemos aprender algo sobre este incidente de Pablo. Proverbios 14, versículo 16, dice, Jajam yare besar merá. Esto es, el sabio teme y se aparta del perjuicio. El temeroso de Dios, el imitador de Yeshua, teme, tiene una actitud reverente a Dios que procura apartarse del daño, desviarse del mal. Por ese temor reverente, pues conoce lo que la palabra de Dios dice, se separa del fallo que tuvo reconociendo su acción cuando es oportuno. La segunda parte de este proverbio dice así, Ugeshil mitaver uboteach. Esto es, el necio es inadvertido y confiado. Un quesil, como lo dice este proverbio, es un necio, uno que está confundido por su propia arrogancia y es un confiado en su propio razonamiento. Nuestro proceder manifestará tarde o temprano si somos sabios o necios. Pero la oportunidad se presentará de que puedas o no apartarte del mal, mostrando que tienes o no temor a Dios, y se revelará a todos si eres sabio o necio. Aprovechemos la oportunidad cuando se presente de apartarnos del mal. Bien, después de que Pablo justifica su proceder ante todos, leamos lo que sucede luego. Hechos 23, 6 al 8 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo también es sagaz. Como ciudadano romano, supo dirigirse al tribuno, y ahora lo hará como judío que es. Pablo se da cuenta que una parte de los líderes judíos que estaban ahí eran de los saduceos y otra de los fariseos. Sabiendo esto, les dice a ellos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y se me juzga porque anuncio la esperanza y la resurrección de los muertos. Esta declaración, a modo de confesión, provocó una división en la reunión, pues la diferencia entre saduceos y fariseos eran grandes. Y una de ellas era sobre la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en ella, pero los saduceos no. El juicio, que no era legal en ese momento porque no reunía las condiciones para hacerlo, daría un giro favorable para Pablo, quien sabía lo que los fariseos dirían ante esa confesión. Sigamos leyendo. Hechos 23, 9 y 10 dice, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Los escribas, de parte de los fariseos, no hallaron culpable a Pablo, pero había una fuerte discusión con los saduceos, una gran división entre los que lo acusaban, una batalla verbalizada doctrinal y teológica. Con la verdad, Pablo alteró los planes de ellos. Y era tan grave la discusión que era violenta, tanto que el tribuno mandó a sus soldados que lo sacaran de en medio de ellos, por temor a que lo hicieran pedazos. Recordemos que tenía precaución porque Pablo era ciudadano romano, así que lo llevaron a la fortaleza, donde pasaría la noche con cierta tranquilidad. Pero leemos lo que sigue. Hechos 23, versículo 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor se le aparece a Pablo a la noche siguiente y le dijo estas palabras, anímate, Pablo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que hagas lo mismo también en Roma. Pablo ha tenido 3 viajes importantes y han sido incómodos,
peligrosos, dolorosos, llenos de tribulación y angustia. Y ahora era necesario ir más allá, a Roma. El Señor le había mostrado cuánto habría de padecer por causa de su nombre, y él no tendría temor, pues sabía en quién había creído. Y lo sabemos por las mismas palabras de Pablo cuando animó a Timoteo en su primera carta. Leamos, 2 de Timoteo 1, versículos 8 al 12, dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí, dar testimonio de Yeshua implica participar de las aflicciones por el Evangelio, conforme al poder de Dios. Si hemos de sufrir, que sea en el ejercicio de anunciar la verdad, que en el nombre de Yeshua hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Mejor es sufrir por causa de la justicia de Dios, y es necesario que sufrir por hacer lo que no conviene. No nos avergoncemos de dar testimonio aquí y allá, en tu casa y fuera de tu casa. Participemos de lo que es necesario, porque si nos resistimos a la verdad, estaríamos olvidándonos de su nombre, y Dios lo descubriría, pues Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Familia, adquiramos buena conciencia y preservémosla, apartándonos de lo que no conviene para hacer lo que es necesario, dar testimonio de la verdad, y sabiendo que las aflicciones y tribulaciones por causa de su nombre son pasajeras y producen un peso de gloria en nosotros, que permanecerá para siempre. Vamos a orar. Señor nuestro, bendito tú que estás en los cielos, y bendito tu nombre que es glorioso en toda la tierra. Bendito tú que conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos no te son ocultos. Tú nos has hecho saber que en este mundo hallaremos aflicción, y también que es mejor sufrir haciendo lo bueno. Pero también nos haces saber que es necesario dar testimonio de la verdad. Ayúdanos, pues, a adquirir y mantener una completa buena conciencia delante de ti, pues nos has llamado a ser tus testigos delante de todos los hombres. Te rogamos también que nos concedas sabiduría para preservar nuestro comportamiento delante de los hombres y delante de ti. Que aun cuando nos calumnien y hablen en contra nuestra, nos conduzcamos de tal manera que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo y delante de tus enemigos incluso, para vergüenza de ellos. Fortalécenos para no caer en la confusión. Y mantén en nuestra memoria lo que es prioritario para recordarlo siempre. Tus mandamientos, tus testimonios, tus promesas, tus dichos. Pues en ellos está la esperanza que nos motiva a participar en tu obra con todo lo que implica. Te damos gracias por la palabra de hoy y te damos gloria y honra, rogando que tu bendición sea sobre tu pueblo. Te pedimos, Señor, todo esto, agradecidos en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendice, familia. Hoy celebramos tu amor. Tu fuerza y valor por haber decidido morir y regalarnos vivir. Hoy celebramos tu
fuerza y valor por haber decidido morir y regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor por haber decidido morir y regalarnos vivir. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor por haber decidido morir y regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo